Mejor de la información deportiva, este día arranca aquí en la Ciudad de México la Copa del Mundo de Golf. Los mejores exponentes de este deporte, los 70 mejores exponentes de este deporte se encuentran en la capital del país. Este jueves arranca en la Ciudad de México el Campeonato Mundial de Golf 2017, que contará con la participación de los mejores exponentes de este deporte de todo el orbe. The World Golf Championships are a series of 4 events. They bring together the best players in the world. They were started in 1999. We have played in Mexico before. We've played in Tokyo. We've played in Buenos Aires. We've played in England. We've played in Spain. We've played in Ireland. We've played in Australia. And it's a great honor to be back here in Mexico City this year and for the next 6 years following. Para el deleite de los fans, podrán disfrutar el buen golf de Jason Day, Rory McIlroy, Justin Thomas, Dustin Johnson, Sergio García, Rafa Cabrera, Emilio Grillo, Jonathan Vegas, entre otros. La verdad es que es un deporte exigente, apasionante, es un deporte que atrapa a personas de todas las edades, es un deporte que desde los niños quedan emocionados y comprometidos con su juego, con su práctica. Yo deseo a la Ciudad de México que lo disfrute. El Club Golf Chapultepec será sede del 2 al 5 de marzo de este evento, donde los golfistas tendrán la gran misión de controlar la altura de la Ciudad de México, así como la velocidad de la pelota, tanto en el aire como sobre el césped. Con imágenes de Javier Cordero, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y por primera vez la Ciudad de México será sede de la carrera Nat Geo, esta carrera que se va a realizar de manera simultánea en 6 países. National Geographic anunció que en abril, mes en el que se conmemora el Día de la Tierra en todo el mundo, llegará a Latinoamérica la Nat Geo Run. En la Ciudad de México, la carrera tendrá lugar el domingo 23 de abril a partir de las 7 de la mañana, con meta y salida en Melchor Ocampo, a un costado del Parque de los Viveros de Coyoacán, y contará con una distancia de 5 y 10 kilómetros. La iniciativa global, que busca generar conciencia ecológica a nivel global, por primera vez desde su creación, tendrá lugar el próximo 23 de abril en forma simultánea en 6 ciudades, entre las que se encuentran Buenos Aires, Bogotá, San Pablo, Ciudad de México, Guatemala y Lima. Mientras que la semana siguiente, el domingo 30, se llevará adelante en la ciudad de Santiago de Chile. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, por los equipos representativos de la UNAM tuvieron una destacada participación en el Campeonato Nacional de Danza. ¿Por qué? Precisamente sus equipos de danza deportiva. La delegación de la UNAM tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional de Baile y Danza Deportiva que se celebró en Ecatepec, Estado de México. 2 subcampeonatos y 2 terceros lugares fueron el saldo para los equipos de la máxima casa de estudios en esta justa que enfrentó a representativos de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, entre otros. Los felinos obtuvieron sus mejores posiciones en las modalidades de salsa y baile deportivo. Los bailarines de la UNAM son comandados por los entrenadores Jonathan Fernández, Carolina Reducindo, Diana Márquez y Rubén Meléndez. El entrenador en jefe es Roberto Ramírez. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y ayer la selección mexicana sub-20 consiguió su pase a el Mundial de la especialidad tras golear 6-1 a El Salvador allá en Costa Rica. Había demasiado nervio y al final de cuentas le salieron las cosas muy sencillas a los mexicanos, que de esta manera se califican al Mundial de la especialidad que se va a realizar en Corea. Y bueno, ya para despedirme, Alejandro, te vamos a mostrar este video. Su nombre es Mac Bex. Y este fin de semana generó mucha polémica. Se celebró un estatal en Texas de lucha grecorromana. Ella, porque es ella, participó en él. Ella es una mujer transgénero. Ya está en un tratamiento desde hace años para convertirse en hombre. La vamos a ver, si quieres vamos a ver las imágenes. Pues literalmente es un hombre ya. Es la de el lado el oscuro, la que está ahorita encima, oscuro con rojo. Ella es Mac. Ella nació niña, ¿no? Y ya está en un tratamiento para convertirse en hombre. La polémica surgió porque las autoridades de este certamen no le permitieron participar contra hombres.
Entonces se generó mucha polémica porque peleó contra mujeres, obviamente quedó en el primer lugar. Cuando fue premiada, todo el auditorio la abucheó porque sentían que era una trampa. Y es que ve la complexión física que tiene, la que está encima. O sea, prácticamente acababa, aniquilaba a sus rivales mujeres. Nada más para que te des una idea, llegó a este certamen estatal con 52 peleas. Las 52 ganadas. Precisamente porque se enfrenta a mujeres, contra mujeres. Y veamos la complexión de ella. Es prácticamente ya un hombre, ¿no? Entonces se generó muchísima polémica y ella me parece que él... está la confusión, ¿no? Legalmente todavía es ella. Ella es la más afectada, ¿no? Y así lo ha declarado, se sintió muy mal, terminó llorando en el torneo porque decía que no era justo que la abuchearan de esa manera, que no había sido su culpa, que era culpa de los organizadores. Ella había solicitado participar contra hombres y no se le permitió el permiso. Parte de las polémicas que aparte ahora con la llegada de Donald Trump, que echó para atrás todos los avances que había tenido Obama en ese sentido de los baños públicos y demás, se vino toda esta onda para atrás. Este tipo de gente, los transgéneros, la están padeciendo. Y también enciende ahí como pues un foco rojo de los temas que se deben trabajar justamente en la comunidad de la diversidad sexual. Así es. Bueno, ojalá todo se solucione para ella y otros deportistas que están en la misma situación. Es la información deportiva, Alejandra. Ricardo, muchísimas gracias.